En el desierto de Sonora, donde el viento canta historias antiguas entre los cactus y la tierra roja guarda secretos que nadie se atreve a desenterrar, el vaquero cabalgaba en silencio. Su sombrero estaba gastado por el sol, su chaqueta llevaba cicatrices de polvo y tiempo, y su mirada, dura como el horizonte, ocultaba una tristeza que solo los hombres solitarios conocen. Aquella tarde, el cielo ardía en tonos de fuego cuando escuchó un sonido distinto al del viento. No era el lamento de un coyote ni el crujir de las ramas secas. Era un gemido suave, casi humano, que venía desde una zanja olvidada junto al camino. Detuvo su caballo. Descendió con cautela, la mano firme, el corazón alerta. Entre la arena y las sombras, vio una figura temblorosa. Era una perra, flaca hasta los huesos, con el pelaje enredado y los ojos llenos de miedo. Pero lo que más llamó su atención no fue su estado, sino el collar de cuero grueso que aún llevaba en el cuello. Un collar viejo. Rígido. Con marcas de óxido. Como si alguien hubiera querido asegurarse de que jamás escapara. El vaquero se arrodilló lentamente, sin hacer movimientos bruscos. La perra retrocedió, mostrando los dientes por puro instinto, pero no tenía fuerzas para huir. Tranquila, chica, susurró con voz grave, más cansada que amenazante. Ya no te van a hacer daño. Sacó su navaja, esa que había usado para cortar cuerdas, carne y mentiras. Con cuidado, deslizó la hoja entre el collar y el cuello herido. El cuero cedió con un chasquido seco. El collar cayó a la arena. La perra lo miró, como si no entendiera que ya era libre. El vaquero tomó el collar entre sus manos. Estaba sucio, pesado, y llevaba grabadas unas iniciales casi borradas. No eran un nombre, eran una marca. Un recordatorio de que alguien había creído poseerla. Caminó unos metros, cavó un hoyo profundo con sus propias manos y enterró el collar allí mismo, bajo la tierra ardiente del desierto. Que se quede aquí, murmuró. Con todo lo que nunca debió existir. Cuando regresó, la perra seguía allí, mirándolo con ojos grandes, confundidos, esperando algo más que libertad. Esperando una razón para confiar. El vaquero sacó su cantimplora y dejó caer unas gotas en la arena. Ella bebió con desesperación. Luego sacó un trozo de carne seca de su alforja y lo lanzó suavemente hacia ella. La perra dudó, olfateó, y finalmente comió. Por primera vez, levantó la cola. No era felicidad. Era esperanza. El vaquero sonrió apenas, una curva leve en un rostro que había olvidado cómo hacerlo. La ayudó a ponerse de pie, con cuidado, como si tocara algo frágil por primera vez en años. Te voy a llamar Alma, dijo. Porque todavía tienes una. El sol comenzó a caer, tiñendo el desierto de oro y sangre. El vaquero subió a su caballo y, después de dudar un instante, extendió la mano hacia ella. Alma dio un paso. Luego otro. Y sin mirar atrás, dejó la zanja donde casi había muerto. Avanzaron juntos por el camino polvoriento, dos almas heridas encontrándose en el lugar más solitario del mundo. El viento susurraba historias nuevas, como si el desierto mismo aprobara aquel encuentro. Pero el vaquero sabía algo. Los collares no se entierran sin consecuencias. Y el pasado, nunca descansa del todo. En la distancia, una nube de polvo comenzó a levantarse, como si alguien más siguiera el mismo camino. El vaquero entrecerró los ojos, apretó las riendas y colocó a Alma detrás de él, protegiéndola con su propio cuerpo. Porque esta vez, no pensaba dejar que nadie volviera a ponerle un collar. La nube de polvo se acercaba con rapidez, levantándose como una herida abierta en el horizonte. El vaquero mantuvo la mirada fija, sin mover un músculo, mientras Alma se pegaba a su costado, temblando, pero sin huir. El sonido de los cascos no tardó en volverse claro, no era un viajero solitario, sino varios jinetes avanzando juntos, rompiendo el silencio del desierto como una amenaza inevitable. El vaquero escupió al suelo y ajustó el ala de su sombrero. Quédate cerca de mí, chica, murmuró. Los jinetes aparecieron entre la bruma de arena, 3 hombres, armados, con rostros curtidos por el sol y la violencia. Sus miradas eran duras, como si la compasión hubiera muerto hace tiempo en sus ojos. Uno de ellos señaló a Alma. Esa es,
dijo con voz áspera. La hemos estado buscando. El vaquero no respondió. Bajó lentamente la mano hacia el revólver en su cintura, pero sin desenfundarlo. No era un hombre de palabras innecesarias, pero tampoco de violencia sin causa. No pertenece a nadie, dijo al fin. Y menos a ustedes. El jinete del centro soltó una risa seca. Todos pertenecen a alguien, vaquero. Algunos por miedo, otros por la fuerza. Alma gruñó, recordando sin duda el olor de la crueldad. El vaquero dio un paso adelante, colocándose entre ella y los hombres. El collar ya está bajo tierra, dijo. Y ahí se va a quedar. El líder frunció el ceño. Entonces cavaremos más profundo. El silencio se volvió pesado, como si el desierto contuviera el aliento. Un segundo más y las armas hablarían. Pero antes de que alguien pudiera moverse, un disparo resonó en la distancia, no dirigido a nadie, pero lo suficientemente cerca como para cortar la tensión como un cuchillo. Desde detrás de unas rocas apareció una figura inesperada, una mujer montada en un caballo oscuro, con un rifle al hombro y una mirada que no conocía el miedo. Este camino está cerrado, dijo con voz firme. Y ustedes están en el lado equivocado. Los hombres dudaron. No por respeto, sino por cálculo. 3 contra 2, pero el desierto no siempre favorecía a los números. Vámonos, gruñó el líder. No vale la pena. Se dieron la vuelta, levantando otra nube de polvo, pero esta vez alejándose. El vaquero exhaló lentamente. Alma se acercó a la mujer, olfateando con cautela. Gracias, dijo él. La mujer sonrió apenas. No lo hice por ti, respondió. Lo hice por ella. El vaquero asintió. Entendía. La mujer desmontó y se agachó frente a Alma, observando las cicatrices en su cuello. No es la primera vez que rescato a una como tú, susurró. Pero cada historia deja huellas. Alma lamió su mano, como si reconociera una bondad antigua. Hay un refugio al norte, dijo la mujer. Un lugar donde los que fueron rotos aprenden a vivir de nuevo. El vaquero miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer. Ella no va a volver a estar encerrada, dijo. Pero tampoco puede seguir huyendo. La mujer lo observó con atención. Entonces acompáñanos, propuso. 2 almas protegiendo a otra. El vaquero dudó, pero solo un segundo. Vamos. Avanzaron juntos por el desierto, el cielo tornándose violeta, las sombras alargándose como recuerdos que se negaban a desaparecer. Alma caminaba entre ellos, ya no detrás, sino al centro, como si por primera vez sintiera que pertenecía a algo que no dolía. La noche trajo consigo el frío y los susurros del viento. Acamparon junto a unas rocas, protegidos de las corrientes más fuertes. El vaquero encendió una fogata pequeña, suficiente para dar calor sin llamar la atención. Alma se acurrucó cerca del fuego, cerrando los ojos por primera vez sin miedo. ¿Cómo se llamaba?, preguntó la mujer. Alma, respondió él. Porque aún la tiene. La mujer sonrió. Buen nombre. El fuego crepitaba, lanzando chispas al cielo estrellado. El vaquero observaba las llamas como si buscara algo en ellas, algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Y tú?, preguntó ella. No importa. Todos importan, respondió. Incluso los que creen que no. El vaquero guardó silencio. El desierto era su hogar, su prisión y su refugio. No estaba acostumbrado a compartirlo. Un aullido lejano rompió la quietud. Alma se levantó de golpe, pero no huyó. Se acercó al vaquero, apoyando la cabeza en su pierna. Tranquila, susurró él. Ya no estás sola. La noche avanzó, y con ella los recuerdos. El vaquero no podía olvidar el collar enterrado, las marcas de abuso, las miradas de los hombres que habían intentado reclamarla. Sabía que la libertad no se gana en un día. Al amanecer, el desierto volvió a despertar con su luz implacable. La mujer desmontó temprano, revisando huellas en la arena. No se han ido tan lejos, dijo. Solo están esperando.
El vaquero apretó la mandíbula. Entonces no esperaremos nosotros. Alma se puso en pie, firme, con una determinación nueva en la mirada. Ya no era la criatura rota de la zanja. Era una sobreviviente. Avanzaron hacia el norte, hacia un lugar donde el pasado no pudiera alcanzarlos tan fácilmente. El camino era largo, y el desierto no perdonaba, pero por primera vez, el vaquero no caminaba solo. El viento volvió a soplar, arrastrando arena y secretos, pero esta vez también llevaba consigo algo distinto. Una promesa. Y mientras las huellas de sus pasos se marcaban en la tierra ardiente, Alma levantó la cabeza, como si oliera algo más que peligro en el aire, algo que se parecía, por fin, a la libertad. El sol ya estaba alto cuando el grupo dejó atrás las rocas y se internó en una zona más abierta del desierto. La arena era más clara allí, casi blanca, y el aire vibraba con el calor. El vaquero mantenía la vista al frente, atento a cualquier movimiento extraño, mientras Alma caminaba a su lado con un paso cada vez más seguro. Sus orejas se movían constantemente, captando sonidos que los humanos no podían percibir. La mujer cabalgaba unos metros más atrás, vigilando las huellas que se dibujaban en la arena como cicatrices recientes. «Nos están siguiendo», dijo al cabo de un rato. No con prisa, pero con intención. El vaquero asintió sin sorpresa. La gente así no suelta lo que cree que es suyo. Alma gruñó suavemente, como si comprendiera cada palabra. El camino se volvió más rocoso, obligándolos a reducir la velocidad. Entre las grietas del suelo crecían pequeños matorrales secos, y de vez en cuando una serpiente se deslizaba lejos del paso de los caballos. El silencio era espeso, interrumpido solo por el crujir de las botas y el resuello de los animales. De pronto, Alma se detuvo en seco. Sus patas se clavaron en la tierra, el lomo se erizó y un gruñido bajo salió de su garganta. El vaquero siguió su mirada. A unos metros, parcialmente oculto por una formación rocosa, yacía un cuerpo. Era un hombre. Tenía la ropa desgarrada, el rostro cubierto de polvo y una herida oscura en el costado. «Está vivo», dijo la mujer, desmontando con rapidez. Se acercó con cautela, rifle en mano. El hombre abrió los ojos con dificultad, respirando con un sonido húmedo y doloroso. «No, no disparen», murmuró. Yo no soy como ellos». El vaquero se acercó, observándolo con frialdad. «¿Quién eres?» «Me llamo Tomás», respondió. Trabajaba para ellos, pero cuando vi lo que le hacían a los animales, a esa perra, quise irme. No les gustó la idea. Alma dio un paso al frente y lo olfateó. Sus ojos no mostraban odio, solo una tristeza profunda. «¿Dónde están ahora?», preguntó la mujer. Tomás tragó saliva. «Cerca, esperan que ustedes bajen la guardia». El vaquero miró a su alrededor. El desierto parecía tranquilo, pero sabía que esa calma era engañosa. «No podemos dejarlo aquí», dijo la mujer. «Tampoco podemos cargar con él», respondió el vaquero. «Nos ralentizará». Tomás cerró los ojos un instante. Solo déjenme agua. No quiero morir como ellos». El vaquero sacó la cantimplora y vertió un poco en los labios del hombre. Luego, sin decir nada más, se levantó. Alma se quedó mirando a Tomás unos segundos más, como si entendiera que algunas heridas no se curan, solo se aceptan. Siguieron avanzando, con una tensión nueva en el aire. Cada sombra parecía un posible enemigo, cada colina una trampa. Horas después, el cielo comenzó a oscurecerse de manera extraña. Nubes densas se acumulaban en el horizonte, y el viento se volvió impredecible. «Tormenta de arena», dijo la mujer. «Y no es pequeña». El vaquero observó el cielo con gesto serio. «Tenemos que encontrar refugio». No tardaron en hallar una antigua construcción de piedra, medio derrumbada, que alguna vez había sido un puesto de vigilancia. Las paredes aún resistían, y el interior ofrecía protección contra el viento. Entraron justo cuando la tormenta estalló. La arena golpeaba las paredes como si quisiera derribarlas, y el aire se llenó de un rugido constante. Alma se acurrucó entre ambos humanos, temblando, pero sin intentar huir.
El vaquero apoyó la espalda contra la pared, vigilando la entrada. El desierto prueba a todos, dijo la mujer. Algunos sobreviven, otros solo desaparecen. Alma levantó la cabeza, mirando hacia la oscuridad exterior, como si sintiera algo más que una tormenta. Pasaron horas encerrados allí, escuchando el caos afuera. El tiempo parecía detenido, y la arena se filtraba por cada grieta. Cuando la tormenta comenzó a ceder, el silencio que quedó fue aún más inquietante. El vaquero se acercó a la entrada con cautela. No salgan todavía. Alma olfateó el aire. Entonces ocurrió. Una figura apareció entre la nube de polvo restante. Luego otra. Y otra más. Los 3 hombres habían vuelto. Salgan despacio, gritó el líder. O entraremos por ustedes. El vaquero apretó el arma. No retrocederemos. La mujer levantó el rifle. Alma se colocó delante de ambos, no como una víctima, sino como un guardián. Esa perra es nuestra, insistió el hombre. Nos pertenece. El vaquero dio un paso adelante. Nadie pertenece a nadie. El líder escupió al suelo. Entonces morirán por ella. Uno de los hombres avanzó, pero antes de que pudiera apuntar, Alma lanzó un ladrido feroz, profundo, cargado de todo el dolor que había soportado. No era miedo. Era decisión. El vaquero disparó al aire, solo una vez. Última advertencia. El silencio volvió a caer, pesado, tenso, como una cuerda a punto de romperse. El viento arrastraba los últimos restos de arena, revelando los rostros endurecidos de los hombres. Esto no ha terminado, dijo el líder, retrocediendo lentamente. Se alejaron una vez más, pero ahora sus miradas no solo mostraban rabia, también mostraban algo nuevo. Respeto. El vaquero bajó el arma, pero no la guardó. Nos buscarán de nuevo. La mujer asintió. Pero ahora saben que no somos presa fácil. Alma se acercó al vaquero y apoyó su cabeza en su mano. Él la acarició con torpeza, como si aún estuviera aprendiendo a cuidar. Cuando salieron del refugio, el desierto parecía distinto. Más silencioso. Más atento. Caminaron hacia el norte otra vez, dejando atrás las huellas de la tormenta y de la violencia. Pero el pasado seguía respirando cerca, esperando su momento. Y Alma, con el cuello libre por primera vez en su vida, avanzaba sin mirar atrás, aunque en su mirada aún ardían los recuerdos de todo lo que había sobrevivido. El camino hacia el norte se volvió más estrecho, como si el desierto quisiera probar una última vez su determinación. Las montañas se alzaban a lo lejos, oscuras y silenciosas, guardando secretos que solo el viento conocía. Alma avanzaba con paso firme, ya no arrastrando el cuerpo, sino levantando la cabeza, respirando un aire que por primera vez no olía a encierro ni a miedo. El vaquero caminaba a su lado, con el rifle al hombro y la mirada alerta, pero su corazón ya no era el mismo. Algo había cambiado desde que enterró aquel collar bajo la arena ardiente. No solo había liberado a una perra, se había liberado a sí mismo. La mujer cabalgaba un poco más atrás, vigilando el horizonte. Sabía que los hombres no se rendirían fácilmente. Pero también sabía que el miedo había cambiado de bando. Al caer la tarde, encontraron un pequeño valle escondido entre las rocas. Había agua, hierba y un silencio distinto, más suave, casi protector. Era el primer lugar que no parecía una amenaza. Aquí, dijo la mujer. Aquí podemos quedarnos esta noche. El vaquero observó el entorno con cautela, luego asintió. Alma corrió hacia el arroyo, bebiendo con calma, sin ansiedad. Sus reflejos en el agua mostraban a una criatura distinta, más fuerte, más viva, más libre. Mientras el sol se despedía con tonos dorados y rojos, el vaquero encendió una fogata. Las llamas iluminaban su rostro cansado, marcado por años de soledad y camino sin nombre. La mujer se sentó frente a él. Nunca pregunté por tu historia, dijo. Pero sé que no llegaste aquí por casualidad. El vaquero miró el fuego. Yo también fui una vez como ella, respondió. Con un collar que no se veía, pero pesaba igual. Pertenecía a la violencia, a la pérdida,
a un pasado que no me dejaba respirar. Alma se acercó y apoyó su cabeza en su rodilla, como si entendiera cada palabra. Cuando la vi, continuó, supe que no podía dejarla ahí. Porque habría sido como dejarme a mí mismo. La mujer sonrió en silencio. La noche cayó lentamente, envolviendo el valle en una calma profunda. Las estrellas brillaban con una claridad que solo el desierto conocía. De pronto, Alma levantó la cabeza. Sus orejas se tensaron, pero no gruñó. No había peligro en el aire. Solo cambio. El viento traía un aroma distinto, uno que no olía a persecución, sino a posibilidad. A la mañana siguiente, el cielo amaneció limpio, como si la tormenta del pasado hubiera sido borrada. El sol iluminó el valle con una luz suave, casi sagrada. La mujer se preparó para partir. Este es un buen lugar, dijo. Aquí los que han sido rotos pueden empezar de nuevo. El vaquero miró a Alma, que exploraba el terreno con curiosidad, sin miedo. Ella pertenece aquí. La mujer asintió. ¿Y tú? El vaquero tardó en responder. Yo pertenezco donde ella esté. Alma regresó corriendo y se sentó frente a él, moviendo la cola con una alegría silenciosa. La mujer montó su caballo. Cuídala, dijo. No todos los héroes llevan capa. Algunos solo cortan collares. Y con una última mirada, se perdió entre las rocas, dejando atrás polvo, huellas y una historia que ya había cambiado el destino de dos almas. El vaquero y Alma se quedaron solos en el valle. El hombre se arrodilló y tomó el rostro de la perra entre sus manos. Nunca más, susurró. Nunca más cadenas. Nunca más dueños. Solo camino, y libertad. Alma lamió su mejilla. Pasaron los días, y luego las semanas. El valle se convirtió en hogar. El vaquero construyó un pequeño refugio con madera y piedra. Alma patrullaba el lugar como una guardiana, pero ahora lo hacía por amor, no por miedo. Una tarde, mientras el sol caía lento, el vaquero encontró algo enterrado en la arena del valle. No era un collar, era una placa vieja, oxidada, con un nombre casi borrado. La levantó con cuidado. No la enterró. La arrojó al fuego. Las llamas consumieron el metal, como si el pasado por fin se rindiera. Alma observaba, tranquila, sin temblar. Porque ya no había nada que temer. Esa noche, el viento sopló diferente. No traía amenazas, sino canciones suaves, como si el desierto alabara a quienes habían sobrevivido a su crueldad. El vaquero se sentó junto al fuego, mirando el cielo infinito. El mundo es grande, chica, dijo. Pero por primera vez, no me siento pequeño en él. Alma se acostó a su lado, respirando con paz. Y mientras las estrellas iluminaban el valle, dos almas que habían sido marcadas por la pérdida encontraron algo más fuerte que el dolor. Encontraron pertenencia sin cadenas. Protección sin violencia. Y libertad sin miedo. El desierto, que una vez fue testigo de su sufrimiento, ahora guardaba su promesa. Porque algunos collares se entierran. Pero otros se queman para siempre.